Muy buenos días con todos. El día de hoy se va a presentar una pequeña capacitación acerca de la vacuna contra la influenza. Quien le habla es el licenciado César Augusto Aguirre Boyanca, licenciado en enfermería del Centro de Vacunación Internacional del Hospital Cayetano Heredia. Como primer punto introductorio, vamos a hablar acerca de lo que es una vacuna. La vacuna es una preparación destinada para generar inmunidad adquirida contra las enfermedades mediante la estimulación de protecciones de anticuerpos. La vacuna es una forma sencilla, inocua y eficaz para protegernos contra las enfermedades dañinas ante las entradas de contacto con ellas. Las vacunas se activan como como defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir las infecciones específicas y formar sistema inmunitario. Tras vacunarnos, nuestro sistema inmunitario produce anticuerpos, como ocurre cuando nos exponemos a una enfermedad, con la diferencia que las vacunas contienen solamente microorganismos, como virus o bacterias muertos destinados a no a causar, a no a causar complicaciones. La mayoría de las vacunas son inyectables, pero tenemos otras presentaciones, como de forma bioral o de forma inhalatoria. La inmunidad, la que podemos utilizar dos tipos de inmunidad, inmunidad pasiva e inmunidad activa. La inmunidad pasiva surge después de recibir anticuerpos de otra persona o de otra parte. Tenemos de forma natural y tenemos de forma artificial. De forma natural son anticuerpos recibidos de forma de la madre, como por ejemplo mediante la lactancia materna o mediante en el embarazo. Y de forma artificial son los anticuerpos recibidos mediante unas inyecciones o mediante transfusiones sanguíneas. Y aquí llamamos inmunidad activa. Surge con respuesta a las infecciones o a la vacunación. La forma natural son anticuerpos desarrollados a respuestas a una infección. Por ejemplo, que te dé varicela, ya estás protegiéndote a la varicela. O que te esté dando lo que es parotiditis, también te estás protegiendo de papel. Y artificialmente son anticuerpos desarrollados con respuesta a una vacunación. Entonces, la vacuna es una inmunidad activa, artificial. ¿Y qué cosa es la inmunización? La inmunización es el proceso por el cual una persona se hace inmune o resistente a una enfermedad infecciosa. Por lo general es mediante la administración de vacunas. En el Estado peruano, en la norma técnica, tenemos un total de 18 vacunas. De estas 18 vacunas, nos están protegiendo un total de 28 enfermedades, como por ejemplo el cáncer de cuello uterino, la difteria, el tétano, hepatitis B, sarampión, parotiditis, neumonía, entre otras enfermedades, y como por ejemplo la vacuna de la influenza o la muy famosa vacuna de COVID, que nos ha salvado en esta última pandemia. ¿Cuáles vienen a ser los beneficios de la inmunización? Bueno, lo hemos seleccionado de tres beneficios. Un mundo más seguro, sano y próspero. ¿Por qué llamamos a un mundo seguro, próspero y sano? ¿Por qué? Porque si nosotros nos realizamos una vacunación de forma, se podría decir, pasiva, de forma pasiva, aquí llamamos una vacunación pasiva. Por ejemplo, yo, César Aguirre, no me deseo vacunar, no me quiero vacunar, pero mi vecino sí se vacuna. Ahora, por ende, yo no voy a tener un foco de infección, no voy a tener un que me pueda contagiar. A eso llamamos una inmunización pasiva. Otro beneficio, mejora la productividad y la resiliencia de los países. ¿Por qué mejora la productividad? Porque así las personas no nos enfermamos, no nos estamos directamente sacando los famosos descansos médicos para generar mayor productividad y desarrollo en nuestro país. Y uno de los beneficios más importantes, salva vida y protege la salud de la población. Un claro ejemplo en esta pandemia. ¿Qué ha pasado con esta pandemia? Ha habido muertes en cantidades, pero gracias al beneficio de las vacunitas nos hemos logrado salvar. Se ha, se ha evidenciado que luego de la vacunación ha disminuido la tasa de mortalidad luego de la COVID. Es por ello
Los beneficios son muy importantes en una vacunación. Ahora, netamente vamos a entrar en el tema. ¿Qué es la influenza? La influenza es una enfermedad respiratoria. Esta enfermedad respiratoria es provocada por un virus llamado influenza que afecta a la nariz, la garganta y en algunos casos los pulmones. Tiene muchas secuelas. Normalmente esta enfermedad de la influenza es pasajera, no es tan grave, pero si nosotros lo llevamos, lo dejamos de lado o no nos vacunamos, nos podemos agravar o empeorar hasta terminar en la muerte. Es por eso la importancia de administrar las vacunas a la población menor de 5 años, a los adultos mayores, gestantes y a la población con comorbilidad, personas con sobrepeso, personas con hipertensión arterial y entre otras. Como le estaba hablando, en el Estado peruano, gracias, tenemos una resolución ministerial, la 884-2022 del Ministerio de Salud, que fue aprobado el 9 de noviembre de 2022. En esta, en esta resolución se ha aprobado la norma técnica de salud que establece el Esquema Nacional de Inmunizaciones. En este Esquema Nacional de Inmunizaciones están reflejados en qué momento la persona debe de adquirir esta vacunita, debe protegerse. Prioritariamente, esta vacuna de la influenza es para niños y niñas menores de 1 año. Se administra en dos etapas. A los 6 meses, que es la primera dosis, a los 7 meses, que es la segunda dosis. Niños y niñas de 1 año a 4 años. Una única dosis anual. Se administra todos los años. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Normalmente, ¿qué es lo que pasa en el consultorio de inmunizaciones? Viene Viene una señora y le preguntamos, señora, disculpe, contamos ya con la vacuna de influenza, ¿se desea proteger? No, pero yo recibí la vacunita el año pasado y el anteaño pasado, he recibido ya dos, ya no necesito más vacunas. No es así. La vacuna de influenza, recuerden que la influenza muta, cambia constantemente, varía, se hace resistente. Es por ello que anualmente debemos de vacunarnos a la población gestante. A la población gestante se puede administrar en cualquier trimestre, no específicamente, no que tiene que tener 20 semanas, 26 semanas, no. En cualquier trimestre se puede administrar la vacuna de la influenza en gestantes. La población adulto mayor, a partir de los 60 años a más, es única dosis anualmente. La población con comorbilidad, personas hipertensas, personas con diabetes, personas con neuropatías, personas con trasplantes, personas con cáncer y es una sola dosis de forma anual. Anualmente, como voy a repetir, anualmente se debe administrar la vacuna de influenza. No es de que anteriormente administrado, las personas piensan normalmente, los pacientes piensan, es como la vacuna COVID, ya me coloqué 5 dosis, ya estoy protegido. No es así. Y tampoco hay que pensar que con 5 dosis de vacuna de COVID estamos protegidos. Recuerden que tenemos que reforzar nuestra memoria inmunológica. ¿Está bien? Entre los grupos de riesgos tenemos a las poblaciones en distritos con riesgos de bajas temperaturas, comunidades andinas, personal de salud, personal de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, bomberos, población privada de la libertad y centros de rehabilitación. Todas esas poblaciones son las prioridades en administrarse la vacuna. En sí, actualmente tenemos en el Centro de Vacunación Internacional del Hospital Cayetano la vacunita de la influenza. Esta vacunita de la influenza es tetravalente. ¿Por qué llamamos tetravalente? Porque nos protege de 4 distintos tipos de influenza. 2 virus de la influenza A y 2 virus de la influenza B. Es por eso el nombre, tetravalente. Eso sería todo en cuanto a la exposición. Este tema es corto, ya que notamente me tengo que hablar solamente de la vacuna de influenza, importancia de la vacunita. Eh, Solamente reforzarles de que por favor, a todo el personal de salud que está escuchando, acérquense por favor, acérquense al centro de vacunación más cercano de casa, administrarse la vacuna. Recuerden que protegerse ustedes también protegen a su familia. Es un acto de amor la inmunización.
no solamente para ustedes, sino para toda su familia. No solo familia, se puede decir toda comunidad. Así nos protegemos, así nos vamos inmunes en toda la población. No esperar nuevamente a una pandemia como fue la COVID, o anteriormente en el 2010, en el 2009, que hubo también la pandemia de la influenza, que hubo altas tasas de mortalidad, con 268.000 a 380.000 muertes a nivel mundial. Vacúnense, por favor. Bueno, en el Hospital Cayetano Heredia contamos con dos vacunitas, tanto la pediátrica, que se administra desde los 6 meses hasta los 2 años, 11 meses, y la vacuna de adultos, que es la misma que se administra a niños de 3 años hasta todo adulto mayor. Atendemos de 8 a 5 de la tarde. Estamos, estamos esperándolos para que ustedes se puedan inmunizar. Muchas gracias.